Bien. Antes que el hermano inicie, quiero comenzar yo con esta parte. Recuerden que esta es la doctrina de la humanidad. Entonces, vamos a tratarlo hoy, iniciamos hoy sobre esta doctrina. Y alguien, pues, dijo en un momento, después de observar la manera en la que muchas veces la gente le da o le quita valor. ¿Cuál es el valor que la gente le da a la vida, al ser humano en sí? Y este hombre en un pensamiento dijo, es cansado de escuchar que el cuerpo humano valía solo como $3, esa es la manera en la que él lo ve, y de la humillante declaración de que una gallina o un salmón se vende más caro de lo que vale el ser humano. El biofísico Harold dijo de la Universidad de Yale, hizo la siguiente investigación, eso fue en el año 1977, y halló que el cuerpo humano valía en ese entonces aproximadamente $6 millones. Eso fue el cálculo que él sacó. Y este precio cubre solo el material en bruto de hormonas, proteínas, entre otras cosas. El trabajo complicado, dice, de transformar este material en células humanas podría costar $6.000 millones. Luego, ¿verdad? Ensamblar estas células en un cuerpo humano funcional podría costar todos los tesoros del mundo. Y él termina diciendo, cada ser humano es inapreciable. No hay manera de que le pongamos precio a la creación especial de Dios. Los seres humanos somos la creación especial de Dios. Cuando el Señor hizo todas estas cosas, dijo, hágase, sea, ¿verdad? Pero cuando fue a formar al ser humano, Dios dijo, hagamos al hombre y hagámoslo conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios termina de hacer todas estas cosas, dice la Biblia que vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, hablar esa parte de lo que es en sí la doctrina de la humanidad, de dónde venimos, de dónde procedemos, ¿verdad? Todas esas teorías que hay, que solo son eso, teorías de el inicio de la humanidad. Son teorías, pero la Biblia pues nos muestra cuál es la ley de la humanidad. Una teoría no pasa de ahí, pero cuando ya algo es ley es porque está totalmente definido. Así que vamos a dejar al hermano Francés, él estará compartiendo la primera parte pues de esta clase. ¿Ven? Voy a dar el micrófono. Francés, ¿está por ahí? Sí, está ahí. Francés. ¿No es Francés Sarante el que tiene el tema número 1? Ven. Yo fui el que le escribí ahorita, no sé si ustedes recuerdan. Está bien, está bien. Lo que pasó fue que... Sí, ya te me explico el problema. Si él tuvo una dificultad y no pudo. Pero entonces, hermanos, vamos a empezar por esta parte. Después, si alguien, no hay número 2, creo, no hay nadie número 2. Vamos a ver. Ok, voy a empezar por esta parte entonces, para que ustedes vayamos entrando en materia, ¿verdad? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Esa es una pregunta que mucha gente pues se la hace, ¿quién soy? Pero ¿cuál es el origen de los seres humanos? ¿De dónde venimos, verdad? ¿De dónde venimos? Génesis 1, 26 al 27. En el Génesis nos aclara de dónde venimos. ¿En qué creemos nosotros? ¿Creemos en la creación o creemos en la evolución? ¿Creemos en una explosión? ¿Creemos en que las cosas fueron hechas por una explosión, se fueron formando? ¿En qué creemos nosotros? Nosotros creemos en que somos creados. Somos creados. Es la manera en la que vemos, pues, cómo Dios nos hizo. Los seres humanos no tienen existencia independiente. Es independiente, no tiene existencia independiente el ser humano. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene directamente de parte de Dios. Recuerden que ahorita dije
cuando Dios estaba haciendo al hombre, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Todo lo que tenemos y lo que somos viene directamente de Dios. Nosotros existimos para el propósito de Dios, para el propósito de Dios, no para nuestro propio propósito. Y ese es el problema, que hay mucha gente que no sabe realmente quién es. Y por eso la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Yo soy la imagen de Dios. Yo soy una existencia dependiente de ese creador. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, viene directamente de Dios. Y yo existo por el propósito, por la voluntad de Dios, no para mi propio propósito. ¿Qué dice la Biblia? Que fuimos hechos o fuimos creados, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces nosotros somos hechos para el propósito de Dios. También podemos ver en la otra parte que somos parte de un creador inteligente con voluntad y un plan. O sea, no somos un accidente, hermano. No somos un accidente. Quien nos creó es inteligente y tiene voluntad y tiene un plan. Desde el principio, Dios tiene un plan con la humanidad. Entonces, somos también separados de Dios. Somos separados de Dios y los humanos son una parte de la creación. Somos una parte de la creación de Dios. Ahora, decíamos ahorita que fuimos hechos ¿a qué? A imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Los humanos son una parte de la creación de Dios. Los humanos se nos ha dado autoridad sobre toda la creación. ¿Recuerdan? Dice la palabra que Dios le dijo al hombre, enseñoréate. O sea, domina. Tú tienes el dominio sobre toda la creación. Entonces, también tenemos un valor inherente como seres humanos. Todos los humanos tienen la imagen de Dios. Por eso, hermanos, es importante que cuando veamos al que está al lado, cuando veamos al que está de frente, cuando veamos a la persona que tiene necesidades, cuando veamos a la persona que peca, a la persona que falla, a la persona que a lo mejor no es de nuestro color o tiene algunas deficiencias, que podamos entender lo siguiente: no importa quién sea, cómo ande, lo que haga, todos los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. Entonces yo tengo que tratar a todos los que me rodean como seres humanos que tienen la imagen de Dios impregnada en todo su ser. No hay uno sí y uno no. Nosotros como creación de Dios es diferente a llamarnos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos el derecho, ¿verdad?, a la salvación y la vida eterna. Pero como criaturas de Dios, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo a través de la clase. Entonces, somos hechos a imagen de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Viene la caída de la humanidad. ¿Y qué ha pasado por la caída? ¿Qué sucede, verdad? Hay dos opiniones, ¿verdad? Bueno, primero, la caída es por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y cuando Adán y Eva desobedecen, el pecado fue la desobediencia delante de Dios. Y hay cuatro cosas que suceden cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, cuando el hombre termina, ¿verdad?, alejándose de los planes, los propósitos de Dios. Número uno, y creo que lo decíamos en estos días, hay una separación del hombre con Dios. Número dos, el pecado en el hombre trae una separación del hombre consigo mismo. Número tres, el pecado trae a la humanidad una separación del hombre con el hombre. Y número cuatro, trae una separación del hombre con la creación. Esas son las cuatro consecuencias de la caída o las cuatro consecuencias del pecado, de la desobediencia del hombre delante de Dios. Entonces, hay una parte que dice que, que el hombre pecó, ¿verdad? Somos pecadores, hemos fallado. ¿Por qué peca el hombre? ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar?
¿por qué Dios permite que el hombre peque? ¿Por qué Dios permite que la serpiente, verdad, esté allí? Dentro de todo, en ningún momento Dios le quitó al hombre la libertad de escoger. Yo una vez le decía a alguien, Dios no hizo robot, no hizo máquinas a las cuales él iba a controlar desde un lugar con un control remoto. Dios le dio al ser humano libertad para escoger. Dios le dijo, mira, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer. De todos los árboles que he puesto ahí, tú puedes comer. Pero le dijo, menos, hizo una salvedad, o le puso una prohibición, menos del árbol del bien y del mal. No puedes comer de este árbol. Entonces hay dos opiniones encontradas en cuanto al pecado, en cuanto a la decisión del primer hombre y la primera mujer de pecar. La pregunta es, ¿tenemos libre albedrío como seres humanos? ¿Heredamos nosotros, número uno? Esta parte dice que heredamos la culpa de Adán y que heredamos la propensión al pecado de Adán. Hay dos tipos de hombre. Hay un hombre conforme a la imagen de Adán y hay un hombre conforme a la imagen de Cristo. Son dos muy diferentes. El primer hombre que Dios crea es un hombre sano, es un hombre sin maldad, es un hombre sin malicia. El primer Adán en sus inicios no tenía maldad, no había pecado, no había desobediencia, no había nada malo en él. Pero este primer Adán entonces peca. Y ahí donde entra el texto bíblico, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. En este caso habla, ese otro hombre es el primer Adán. Ese Adán hecho conforme a la carne, conforme a los deseos pecaminosos. Es ahí donde dice que maldito es el hombre que pone su confianza en otro hombre, pero en el hombre que es hecho a la imagen de Adán, que arrastra o que hereda ese pecado, esa maldad. Pero no así que el hombre que pone su confianza en aquel que es hecho a imagen de Cristo, en el cual la imagen de Cristo está en ellos. Entonces heredamos la propensión al pecado de Adán. El mismo Pablo dijo que verdad que sí, que es aquí que lo que no quiero, eso es lo que hago. Muchas veces somos impulsados, somos tentados y el pecado está en nosotros. Ahora, pecaremos, ¿qué diremos? Pues pecaremos, vamos a pecar porque simplemente yo fui hecho en pecado, o porque el pecado me atrae, o porque mi mente, mi corazón y mis pensamientos van de continuo al mal. No creo, hermano, porque la misma Biblia pone el pecado como como algo que puede pasar, como algo que no debería. Dice, y si alguno pecar, y si alguno pecar, entonces deberíamos nosotros alejarnos de esta parte del pecado. Entonces yo entiendo que Dios no hizo robot o máquinas para desde un lugar pues controlarlos. Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libertad para escoger el bien y el mal. El mismo Dios dice, yo he puesto caminos delante de ustedes, yo he puesto el camino de la vida, del bien, la puerta estrecha, pero también está la puerta ancha. Pero el mismo Dios en su misericordia y en su amor nos dice, escoge la puerta estrecha, escoge el camino angosto, escoge el camino de la salvación. Hay dos caminos, y si hay dos caminos, entonces también hay una elección, ¿verdad? Hay una elección. Ahora el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Él está ahí martillándonos, esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo que debes hacer, este es el camino por el que debes andar. Él está ahí siempre poniendo en nosotros esa fe y esa creencia en Dios. Pero hay un momento en el que nosotros pues nos paramos en los dos caminos y elegimos muchas veces. Muchos elegimos el camino ancho o muchos elegimos el camino estrecho. Tenemos esa manera pues de elegir. Y Dios, yo soy de los que pienso que Dios no nos va a romper un brazo, a romper un pie, no nos va a enfermar con la intención de o te salvas o te salvas. O sea, sencillamente hay una manera en la que yo también debo entender el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Ven? Entonces, los seres humanos tienen o no tienen
libertad para escoger, para decidir, para entender. Dice la Biblia que nosotros realmente, dice que aquí, ¿verdad? Que para venir a los pies del Señor, yo debo creer, debo entender el mensaje de salvación, debo aceptar el mensaje de salvación, pero realmente estas son teorías también que se encuentran. Unos dicen que sí, unos dicen que no, unos dicen que, ¿verdad? Tenemos que simplemente Dios nos eligió para salvación, que el Señor nos eligió y que no hay manera que si Dios te eligió para salvarte, no hay manera que te pierdas, que no hay forma que te pierdas. Hay otros que dicen que sí, que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay una manera que, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Yo acepto que Jesús murió por mí y también debo perseverar en los caminos del Señor. ¿Y qué yo puedo ver si en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la manera en la que Dios está? Primero, Dios envía envía a los profetas, envía muchas maneras. Dios, desde el Génesis, Dios está buscando la manera de salvar a la humanidad. Desde que el primer hombre, la primera mujer pecan, Dios está buscando la manera de salvarnos, de reconciliarnos con Él, de volvernos otra vez al camino de la salvación desde el principio, hermano. Y buscó todas las maneras, utilizó todas las herramientas para salvarnos. Incluso puso las leyes para guiarnos, para ayudarnos, para dirigirnos, para llevarnos en su momento hasta Cristo. Y al final Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna. El plan de la Biblia, el plan en las Escrituras desde el Génesis y hasta el Apocalipsis es salvar a la humanidad. Y eso lo veremos cuando vemos la doctrina de la salvación. Pero entrando a la humanidad, dentro de la humanidad podemos también visualizar lo que es la soberanía de Dios versus, y esos son temas encontrados, versus el libre albedrío humano. La soberanía de Dios versus el libre albedrío humano. De eso estaremos hablando ya más tarde, sobre estas dos posiciones que se encuentran, hermanos, una con otra, y que realmente pues unos dicen que sí y otros dicen que no. Estaremos compartiendo ya a medida que vayamos entrando en este tema. Los efectos de la caída, ya que estoy hablando de los efectos de la caída, ¿verdad? Hace un rato. Entonces estábamos hablando, ya hablamos sobre la parte, ¿verdad? Lo que sucedió con la caída. Los humanos son capaces de ser redimidos. Caímos, pecamos, fallamos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestra propia paz, de uno con el otro, culpamos a los demás, pero hay desde el principio también hay una esperanza y hay una promesa de redención, de cambiarnos. Entonces los seres humanos son capaces de ser redimidos. La palabra redimir significa adquirir o comprar o pagar el precio por alguien. Entonces nosotros que hemos pecado, que hemos fallado, tenemos la capacidad de recibir el plan de redención otorgado por Dios a través de Jesucristo en favor de nosotros, en favor de la humanidad. Entonces, para yo entrar en ese plan de redención, ¿qué debe pasar? Bueno, yo debo entender que tengo necesidad de un Salvador. Que si confesares con tu boca, dice la Biblia, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo debo entender mi necesidad de un Salvador. Es como dice el mismo Jesucristo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Son dichosos los pobres en espíritu. Cuando hablamos de un pobre en espíritu, estamos hablando de alguien que reconoce
su necesidad de Dios, que reconoce su pecado, que reconoce su miseria espiritual, que reconoce su bancarrota en el pecado, entonces reconoce que necesita de Dios. Entonces, yo necesito un Salvador. Como humano que he pecado, que he fallado, que me he alejado de Dios, yo necesito un Salvador. Además, debo entender que Dios no está obligado a salvar, no está obligado a cambiar mi vida, no estaba obligado a redimirme. Dios en su misericordia ha provisto por nuestra falta a Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Es Dios por misericordia. ¿Qué significa eso? Yo no lo merezco. La humanidad no merecía el sacrificio de Cristo. Entonces, los efectos de la redención de los humanos podemos verla en la carta a los romanos en su capítulo 8. Habla de esos efectos. Hay unos efectos de la caída, pero también hay unos efectos de la redención de Dios otorgada a los seres humanos. Amén. Entonces, dentro de la doctrina de la humanidad también podemos ver la naturaleza que tenemos como seres humanos. ¿Cuál es la naturaleza que identifica a los seres humanos? Hay tres opiniones de cómo estamos hechos los seres humanos. Hay tres, unos dicen que contamos de tres partes. O sea, que somos seres tripartitos. Unos dicen que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es una posición que hay sobre esto, que contamos de tres, de cuerpo, alma y espíritu, o a lo que se llama tricotomía. Se llama esto, la tricotomía. En la primera carta a los tesalonicenses, a 5:23, ampara la tricotomía. En Hebreos 4:12 también ampara esta posición. Cada posición tiene su texto bíblico, hermano. Usted lo leerá y usted se ubicará en una de ellas. Otros dicen que contamos los seres humanos con dos partes. Dicen que somos cuerpo y alma o espíritu. Recuerden, la tricotomía dice que somos cuerpo, alma y espíritu. La dicotomía dice que somos cuerpo y que el alma y el espíritu es lo mismo. Y la dicotomía tiene como base a Lucas 1:46 al 47, y hay otros textos más también. Y hay otra posición que dice que es el monismo, que dice que contamos de una sola parte, que solo somos cuerpo y que al morir todo se termina. ¿Bien? Entonces, esa es una de las partes. Y está también el realismo cristiano, una contribución. La expiación revela, ¿qué revela la expiación? La misericordia de Dios como un último recurso por el cual solo Dios vence al juicio que merece el pecado. En otras palabras, el juicio que debió caer sobre mí, la expiación, pues lo arrebata por la misericordia de Dios. Es por misericordia. Si esta verdad final de la religión cristiana no tiene significado al hombre moderno, incluyendo a los cristianos modernos, es porque incluso el carácter trágico de la historia contemporánea todavía no les ha convencido para tomar el hecho de la pecaminosidad humana en serio. Somos pecadores. Eso lo habló la cristianidad y poder. Estamos hablando de esa necesidad que tenemos nosotros de entendernos pecadores, de saber que hemos pecado, de saber que hemos fallado a Dios y que nuestros pecados deben ser, entrar dentro de esa expiación que es por la misericordia de Dios y que es a través de Cristo Jesús. Esta es una de las partes, ¿verdad?, de lo que es la doctrina de la humanidad dentro de esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que he hablado? ¿Alguna pregunta? La semana próxima continuaré con esa parte para queremos entrar ya en esta parte. ¿Alguna pregunta sobre lo que he hablado? Amén. Esmirna. Sí, que yo no escuché bien. ¿Cómo se llamaba? La definición de una de las naturalezas del ser humano.
de lo que se cree. Está Que está la tricotomía, Ay, que, ujú, que es la posición que dice que el ser humano consta de alma, cuerpo y espíritu. La tricotomía. La dicotomía, se lo voy a poner aquí para que lo vean. La dicotomía es la que dice entonces que solamente contamos con alma y que el cuerpo y el espíritu, otros llaman también corazón, corazón también dice, y que el alma y el espíritu es el mismo, o corazón, okay. ¿verdad? Y, o mente, gracias, o mente. Y, sí, sí, tengo una ayuda aquí, parte material y parte inmaterial. Y está el monismo, que dice que solo somos Monismo. una parte. Esas son las tres posiciones. Entonces, yo les invito, ahí está primera carta de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12 y Lucas 1:46 a 47. Si ven la pantalla, están ahí, pueden tomar los textos, hermano. En este caso, ¿verdad? Usted puede leer los textos y usted puede ponerse en una de estas posiciones. Hay posiciones, las que más abundan y las que más tienen cierto valor, yo entiendo, es tanto la tricotomía como la dicotomía. Entre esas dos, usted la va a leer, va a estudiar, va a escudriñar y entonces se ubica. Yo sé que ya hay algunos que están ubicados en una de las dos posiciones, pero es bueno, hermanos, que leamos y que escudriñemos bien las escrituras. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Bien, entonces es la parte de tricotomía, dicotomía y monismo. Son las tres posiciones encontradas en cuanto a la naturaleza de los seres humanos. Bien, vamos a entrar entonces a esta parte para avanzar en la clase que pusimos. Si toco algo de lo que ustedes ya cogieron, entonces me frenan. Bien, vámonos con la definición de lo que es la doctrina de la humanidad. La doctrina cristiana de la humanidad, ¿verdad? Ve al ser humano como alguien hecho a imagen y semejanza de Dios. Es así como lo ve la doctrina de la humanidad, como hecho a imagen y semejanza. Bien, entonces decíamos, ya sea un hombre o una mujer, no importa quién sea, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, caídos por el pecado. Entonces, ese hombre, esa mujer hecho a imagen y semejanza de Dios, pues cayeron en el pecado de Adán, ¿verdad? Formados para la vocación a Dios, y entonces Dios hace una promesa de redimirle, ¿verdad? Pues en Cristo Jesús. Recuerda la promesa en la mujer, ¿verdad? De ella saldrá, de su simiente herirá a la simiente de la serpiente. Entonces, esa es la promesa de un Salvador. Es la promesa de Cristo, de que Cristo vendría para salvar a la humanidad. Entonces, hablamos de la humanidad a través de, ¿verdad?, de un estudio de las intenciones de Dios para la corona de su creación. Los seres humanos somos la corona de la creación de Dios. Damos en este estudio, en este tiempo, vamos a observar, ¿verdad?, cómo los primeros capítulos del Génesis revelan el diseño y el orden establecido por Dios para su creación. Y ya lo vimos hace un rato cuando yo hablaba, podemos ver a Adán como una persona histórica que pecó contra Dios en un verdadero desenlace en el jardín que fue pues en perjuicio para la humanidad. Pero a pesar de esta tragedia, podemos conocer también la promesa de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para la humanidad, prometiendo la redención en Cristo Jesús, que es el verdadero ejemplo del humano que Dios quería. Y así podríamos observar y trabajar, ¿verdad?, sobre lo que es la imagen del hombre diseñada para glorificar a Dios. El ser humano hecho y creado para glorificar a Dios en Cristo Jesús
nosotros podemos cumplir con la voluntad de Dios desde el principio, cumpliendo las intenciones del Creador dentro de Cristo o de una forma cristocéntrica. Y aquí dice escalonada, mirando la salvación, mirando, y lo vamos a ver después en el tema de la salvación, mirando la salvación como algo sistemático, como algo poco a poco, parte por parte, y a lo mejor no es un asunto de golpe como muchos tienen. Ya, tiene que ser santo, santo, santo. No, dice hablando San Agustín, él dijo, tú nos has formado para ti, viendo la manera de la humanidad, la preciosura de la humanidad, la manera en la que Dios nos creó. Agustín dijo, tú nos has formado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti, dice él. Entonces la teología cristiana expresa en este nuestro tiempo lo que Agustín escribió ya hace 16 siglos, ¿verdad? Dios nos hizo, lo que él está diciendo es lo mismo que dice el salmista, Dios nos hizo para sí mismo, Dios nos hizo para él, para su gloria, y así el ser humano no conocerá la paz hasta que repose en la presencia del Señor. Este es un punto de partida notable en un mundo lleno de personas que se encuentran en un escenario en el que el pecado, en el que llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno, en un mundo lleno de pecado y de maldad, pero, ¿verdad? Que también ha perdido la dirección, ha perdido la voluntad, ha perdido la guianza y la dirección de lo que Dios quiere para ellos. Entonces, esta parte es para ofrecernos a nosotros cuál es el plan, volvernos al plan original de Dios. Bien, entonces somos hechos a imagen de Dios. La humanidad, los seres humanos, somos hechos a imagen de Dios. ¿Alguien tiene algo que decir? A mí sí que aquí me toca la parte número 2. Bueno, como dijo Agustín. Elidio, Sí. Dios le bendiga en gran manera. Me conecté unos minutos tarde porque estaba predicando la palabra y me cogió el tiempo. En cuanto a los estudios que se dejó como tareas, ¿cómo se va a tomar la parte? Porque veo que ya usted, la parte que nosotros estudiamos en cuanto a la doctrina cristiana, expuso todo ahí. No. Solamente estoy dando pautas. Yo estoy en la parte, estoy en la parte primera. Estoy en la parte 1. No he tocado la parte 2 ni la parte 3. Sí, pero como se dividió por parte, la pregunta es, ¿nos corresponde a nosotros aún exponer, por Sí, ejemplo, claro, lo que nos claro que sí. Yo estoy en la introducción. Bien. Excelente. Entonces, por ejemplo, no tengo a nadie en la parte 2. A nadie tengo en la parte 2. ¿Alguien le toca? ¿Alguien coge la parte 2 que yo no lo veo aquí? Tenía a Daniel en la parte 3. Entonces, ustedes pueden ir. Entonces, vamos para que Daniel tenía la parte 3, que tiene que ver con, voy a decir lo que tiene que ver, ¿verdad? Yo estoy en la parte 1 todavía, hermano. Estoy en la parte, lo que pasa es que al principio yo lo que di fue un recuento, pero estoy en la parte 1, ¿verdad? Por ejemplo, la parte 2 tiene que ver con la imagen de Dios. Como dijo a esa parte de que el hecho de que el hombre y la mujer sean hechos a imagen de Dios los prepara para cumplir el mandato de dominio llenando la tierra de hijos. O sea, somos hechos a imagen de Dios, somos hechos a imagen de Él. Adán en particular tiene un papel sacerdotal en el Edén. Sandra, levantaste la mano. Sandra. Ok, sino que yo no he cogido tema porque mientras estaban repartiéndose los temas, yo no entraba al chat. Ok. Y yo quiero saber cuáles temas quedan. Yo voy a chequear y yo te aviso más tarde. De todas maneras, escúchenme. De todas maneras, aunque usted no hayan tomado un tema, la ventaja es que
aunque otro trate un tema, usted puede mirar cualquier tema y después que alguien exponga, usted puede abundar. No sé si me doy a entender. Ok, Entonces, por ejemplo, ok. yo voy ahora a tratar el tema número, estoy tratando el tema número 2 y el 3 que le tocaba a Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene algo de eso, usted puede levantar la mano y opinar y abundar. Si del tema número 4, aunque alguien exponga y usted investigó otras cosas, usted también puede participar. Lo que yo creo que se dé que podamos conversar, que no sea un monólogo. Entonces, usted terminó la persona y usted puede, después que termine de exponer, usted puede compartir algún conocimiento. Entonces, usted puede indagar sobre el mismo tema. Por ejemplo, somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Hechos a imagen de Dios. El hecho de que el hombre y la mujer sean hechos a imagen de Dios los prepara para cumplir el mandato de dominio, llegando a la tierra de hijos, gobernando sobre la creación y guiándola a la gloria de su creador. Tenemos esa bendición. Nosotros estamos hechos y creados, hermano, para tener el dominio. Dios nos ha dado esa bendición y esa autoridad, aún después de haber pecado. En Cristo Jesús volvimos otra vez a tener ese dominio de la creación, ¿verdad? Somos como, dice la Biblia, que fuimos hechos sacerdotes, dice las Escrituras, ¿verdad? Adán es un sacerdote de Dios en el Edén. Es una visión temprana de la verdad que Dios traería, ¿verdad? En el nuevo pacto y en su reino de sacerdotes en Cristo Jesús, según lo habló el apóstol Pablo en la primera carta el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2:9. Entonces, en Cristo Jesús, la maldición del pecado y todo lo que nos fue quitado, nos fue devuelto en Cristo Jesús. Los teólogos difieren sobre lo que significa la humanidad, ¿verdad? Que algunos dicen que significa es como imago Dei o imagen de Dios, que es un término doctrinal latino, es lo que dicen, ¿verdad? Algunos, como Karl Barth, argumentan, acuérdense que aquí entro, que dicen que es una doctrina latina, ¿verdad? Acuérdense que ahora mismo hay una directriz, un grupo de gente que se han judaizado, que son judíos, y que cualquier cosa que digan que no sea en hebreo, entonces ellos lo cortan por la mitad, hermanos. Entonces, pues hay cosas encontradas. Entonces, argumentan por una visión relacional, enraizando imágenes en el matrimonio y las relaciones. Algunos, como Lutero, afirman por una visión de rectitud, interpretando la imagen como el don de santidad. Entonces, igual, hermano, hay un grupo de personas que entienden que la imagen de Dios en mí es que yo soy, yo estoy casi en el cielo, yo estoy allá arriba, ¿verdad? Otros, como Calvino, abogan por una visión de la imagen como un rasgo o una habilidad particular del ser humano, con razón y conocimiento de Dios, siendo una interpretación común de la sustancia. Habla, cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza, habla de la sustancia de la imagen de Dios. Cada uno de estos puntos de vista merece una cuidadosa consideración para que lo veamos, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Ya que tienen elementos de consonancia con la escritura. Pero también ahí está la visión ontológica, es decir, nuestro ser mismo, basándonos en Génesis 5 y Génesis 9, y en la primera carta a los Corintios 11:7, que dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. Génesis 5, Génesis 9 y primera carta a los Corintios 11:7 aclara, hablando de la imagen, hablando del hombre como hecho a imagen y semejanza de Dios, habla de que el hombre es imagen y al mismo tiempo es gloria de Dios, ¿verdad? Que la imagen no es algo que hacemos, sino algo que somos. Cuando ponemos la imagen de Dios, no es por lo que yo hago. Y ese es el asunto, que hay mucha gente que entiende que la santidad son las obras que yo hago. Es el quítate, deja, no te pongas, no hagas, no, y todo eso, no. Entonces, esta parte dice que no es lo que yo hago, que la imagen de Dios en mí no es por lo que yo hago, sino por lo que yo soy, por lo que yo soy, por lo que somos en Dios, por lo que Él nos hizo. La imagen
no es un rasgo. Somos nosotros. Somos el único ser viviente hecho a imagen y semejanza de Dios. Así, lo que nos separa de los ángeles es por extensión la imagen. Lo que me hace a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Es eso que es lo mismo que me separa a mí de los ángeles. En forma práctica, ver a un ser humano, ya sea un bebé, ¿verdad? Que es un ser humano, puede ser hasta por ¿qué se llama esto que le hacen a las mujeres? La sonografía, no me acuerdo esa parte, ¿verdad? En el monitor, cuando vemos que es tridimensional, que usted lo ve, ¿verdad? Puede ser también, yo veo la imagen de Dios en el bebé. ¿Qué dijo el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. Allí en lo oculto, o sea, en el vientre de mi madre, ya tu imagen estaba impregnada en mí. En el vientre de mi madre, ya tu imagen estaba siendo puesta en mí. Que fue lo que él dijo. Tú formaste todas estas cosas. Allí en lo oculto, tú me hiciste, tú me formaste y me diste tu imagen. Entonces, en ese bebé, en el útero de la madre, ya está la imagen de Dios. Cuando lo vemos en el monitor, en la pantalla, ya ahí está. En un adolescente con síndrome de Down, incluso que decimos que son especiales, ¿verdad? Ahí vemos la imagen de Dios también. En una anciana acostada o un anciano en una cama, ¿verdad? También que es incapaz de cuidarse a sí mismo por tiempo, vemos la imagen de Dios. Es ver a un portador de la imagen de Dios. Cuando yo lo vea en un bebé, no estaría a favor del aborto. Cuando yo lo vea en un adolescente, cuando yo lo vea en alguien que está enfermo, que tiene una condición especial, yo lo voy a ver como una imagen de Dios. Cuando yo vea a un anciano moribundo en una cama, aún ahí yo veré la imagen de Dios. Entonces, es una visión, ¿verdad? Desvanecida, pero real, de la gloria, de lo que Dios hizo y cómo Dios lo hizo para él gloriarse. Entonces, la imagen de Dios, sin importar quién sea y cómo se vea, la imagen de Dios está en todos los seres. Soy. Era casi un aclarando, porque hay personas que creen que cuando se habla del hombre, no se está incluyendo la mujer. Sí. Y la imagen de Dios está en los hombres, pero ahí está incluido, están incluyendo a nosotras, las mujeres. Sí, recordando que el término en la antigüedad no se hacía la diferencia como hoy en día, ¿verdad? Que la Real Academia de la Lengua hay que esa diferencia. Y no está de más, ¿verdad? Gracias, es la verdad. Cuando hablamos de hombre, en las escrituras está incluyendo a la humanidad, a la creación. Y dice la Biblia que varón y hembra los creó Dios de igual manera. ¿Ven? Entonces, el tema 3, si no me equivoco, es la belleza de la masculinidad y la feminidad. ¿Ven? Creo que ese sí ya lo tiene alguien. Creo. ¿Ese es tu tema, Zoila? No, ese no es mi tema. Ese era el de Daniel. Sí, pero Daniel no se preparó con el problema que ha tenido. Sí, él y yo hablamos sobre eso. Entonces, vamos a ver si lo damos rapidito para que ustedes puedan entrar. Que aquí toca. La humanidad está hecha a imagen de Dios, ¿verdad? Formada por el Señor mismo, varón y hembra los hizo, lo que decía Zoila hace un rato. Lo dice en Génesis 1:27. Aprendemos un segundo elemento glorioso de nuestra humanidad. Dios nos hizo a todos con igual valor. Dios nos hizo a todos, hermanos. O sea, aquí entra un choque donde dice, pero que la Biblia dice de principio que la mujer debe estar sujeta al marido. Ante Dios somos iguales. Lenis. Levantó la mano, Lenis. Amén, amén. Pastor, ese es mi tema y es el tema 4. ¿Ese es el tema 4? Sí. Pues mejor todavía, pues de él, hermano, entonces, este escenario suyo. No, pero siga con el 3. No, déjale usted ahí. Déjale usted ahí, vamos, que aquí le
En lo que yo pueda ayudarle, yo le ayudo, no se preocupe. Dele Ay, ahí. por favor, porque no estoy muy preparada. Glenia Entonces, empieza. vaya leyendo y lo que usted no pueda, lo abundamos nosotros. Bien. Ok, el asunto es que no puedo leer bien, ya sí. La humanidad, como bien nos dice ahí, está hecha a la imagen de Dios. El Señor mismo nos creó, como decía usted al principio, varón y hembra nos creó, pero eso no da una diferencia ¿cómo le explico? Él no hizo con el mismo, con el cuerpo diferente, pero con la mismo, no tengo como la palabra de expresarme. Déjame ver si voy a leer, pastor. Sí. Dice que la humanidad está hecha a imagen de Dios, formada por el Señor mismo. Varón y hembra los hizo. Aquí aprendemos un segundo elemento glorioso de nuestra humanidad. Dios nos hizo a todos con igual valor, ahí era donde iba. Con igual valor, pero no con la misma identidad corporal. O sea, no importa que yo sea varón, que usted sea varón, que yo sea hembra, Dios nos hizo con el mismo valor. Nos dio autoridad, nos dio libertad, nos dio poder, nos dio dominio para gobernar las demás creación. Dios le dio dotó al hombre. Cuando me refiero al hombre, me refiero a ambos sexos, de una autoridad que no le dio a ningún otro ser vivo. Y le dio que fue de que gobernara. Esa fue la última creación que Dios creó, el hombre. Fue lo último que creó. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, conforme a la semejanza de Dios hemos sido hechos, según la palabra en Génesis. Así que de manera que Dios terminó la creación, Dios terminó su trabajo con una creación perfecta, con una, como usted decía al principio, Dios creó al hombre para gloria y honra de él. O sea, para Dios terminó su trabajo con un toque personal, porque nos hizo a su imagen, a su semejanza. Nos dio, aparte de un cuerpo, no solo somos hechos de forma material, que viene siendo como el cuerpo, sino también espiritual. Sigo leyendo. Pastor, ¿podía bajar un chin? Que no tengo la lectura a mano. Por favor. Bien. Muchos, voy a seguir leyendo, pastor. Pero no con la misma identidad corporal, repito. Desde el principio, el Señor deseaba que hubiera unidad en la diversidad en términos humanos. Sentimos cuán fuerte es este deseo para la creación más selecta de Dios en Génesis 2. Mucho está ocurriendo en este capítulo. Adán es hecho por la propia mano de Dios. Ay, qué perfección, qué privilegio tenemos nosotros. Y soplado por el Señor. Él recibe dirección divina acerca del funcionamiento en el Edén. Él recibe el mandato, la orden, las instrucciones. Que, como usted dijo ahorita, él es sacerdocio en el Edén. Él era el que iba a guiar, a dirigir, a gobernar lo que Dios había puesto en su mano. Sigue oyendo de Dios que puede comer de cualquier árbol. Imaginamos muchos árboles. Wow, yo me imagino ese lugar. Que llevan muchos frutos, muchas clases de frutos en el Edén, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Edén, sin trabas por el pecado y sin naturaleza pecaminosa, Adán escucha a Dios. Es libre, pero no libre de hacer lo que quiera. Eso está muy, muy interesante.
Somos libres, Dios nos ha hecho libre en el sentido, o sea, creó al hombre libre, pero por el pecado ya no tenemos esa libertad, solamente adquirimos esa libertad en Cristo Jesús, a través del nuevo pacto. Pero en aquel creación, Dios creó al hombre libre, lo creó con dominio, con autoridad, pero también tenía una alerta, tenía una advertencia, tenía un mandato de parte de Dios. Él no podía hacer lo que quisiera, él tenía que someterse bajo lo que Dios le había mandado. Hay una mano levantada, pastor. Sí, la mía, Glenis. Glenis. Sí, dime, Zoila, habla. Sí, mi amor. Sobre el asunto de cuando el Señor le da las instrucciones a Adán. Sí. Se escucha bien, ¿verdad? Yo me imagino al Sí. Señor dándole instrucciones a Adán, y nosotras las mujeres que somos tan inteligentes, aunque más adelante vamos a ver cuando nos quieren callar la boca. Nosotros somos tan inteligentes que sabíamos todo. Eva sabía todo lo que el Señor le había dicho a Adán. Sí. Por eso ella le contestó, ella le dijo a la serpiente, sí, él dijo tal y tal cosa. Si el Señor hubiese querido darle la orden nada más a Adán, aparta a la mujer, le dice, quédate por allá que yo voy a hablar una cosa con Adán. Pero él le dio la orden a Adán delante de la mujer. Es decir, que era uno mismo, eran los dos, eran uno mismo. Pero a veces hay gente que han querido en la misma iglesia como subyugar a la mujer, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser esto. Óyeme, la mujer tenemos un liderazgo igualito que el hombre. Lo único que nos sujetamos, pero tenemos el liderazgo. Y ahí mismo me confirma que el Señor le dio la orden a Adán con Eva delante. Eva sabía todo lo que Adán sabía. Así que continúe, señorita. Antes de eso, antes de continuar, recordando también, aquí entra la primera parte, Dios crea a Adán. Primero Dios hace muchas cosas, pero aquí entra la parte, Dios crea a Adán y dice, y pasa algo allí, y aunque, como decía la hermana, lo hizo libre, pero no libre de hacer lo que él quisiera. ¿Y qué pasa aquí? Se da cuenta de que algo andaba mal en el paraíso. Algo no estaba bien. Y es que Adán estaba solo, ¿verdad? Y Dios dijo, dentro de todo lo que dijo, y vio Dios que era bueno. Hizo esto y era bueno. Hizo aquello. Pero cuando vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Saben que Dios hizo al hombre del barro, lo creó, lo hizo? Hay que estar claro, hizo al hombre primero. Pero este que lo hizo primero no significa que tenga más valor, ¿verdad? O más importancia, porque somos iguales, como decían ahorita. Pero él lo hizo, entonces, pero pasó algo, dice, y vio Dios que el hombre estaba solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre, yo siempre he dicho que el hombre solo es un peligro, de verdad. El hombre, Dios sabe que el hombre necesita de la mujer. No para que le laven, no para que le planchen, no para que le cocine, le haga cena, aunque la hacen muy buena, pero es como una ayuda idónea. Y como decía Zoila hace un rato, después vamos a ver lo que Dios hace, ¿verdad? Pero Dios hace al hombre porque Él ve que no es bueno el hombre estar solo. No es algo. Yo te digo, yo no sé en qué estaba pensando Adán, yo no sé qué estaba haciendo Adán, pero Dios vio que lo que estaba haciendo solo no era bueno. Entonces, vemos lo que pasa ya la segunda parte, ¿verdad? Que comprende la creación estética, ¿verdad? Y produce entonces, Dios dice, como no es bueno, vamos a sacar, vamos a hacer de él mismo. Nótese que Dios hace a la mujer de la misma creación, del hombre, del mismo material del que hizo al hombre, también hizo a la mujer. Continúa, hermano. Amén. Amén. Así mismo, como hablaba el pastor y la hermana Zoila, Dios creó al hombre primero, luego vio que
No podía estar el hombre solo y creó la mujer, pero como dice el pastor, no significa, no con menos importancia. Dice que el hombre fue hecho sin traba por el pecado y sin naturaleza pecaminosa. Dios creó al hombre perfecto, no lo creó, Dios no creó al hombre, creó al hombre perfecto, sin malicia, como decía el pastor ahorita, saludable espiritualmente hablando. El hombre no estaba sujeto a morir, pero también al Dios darle el libre albedrío, le darle la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones, fue que el hombre pecó, no porque Dios lo hizo para que pecara ni con pecado, sino porque el hombre por su libre albedrío tomó la decisión de desobedecer a Dios. Dice que el hombre es hecho sin traba por el pecado y sin naturaleza pecaminosa. Adán escucha a Dios. Dios creó al hombre para tener una comunión con él. Dios creó al hombre para vivir. O sea, fuimos creados para parecernos a Dios, para estar en comunión con Dios. Sin naturaleza pecaminosa. Adán escucha a Dios, es libre, pero no libre de hacer lo que quiera. Pero hay una cosa que perturba el paraíso, que fue lo que el pastor estaba hablando ahorita, y era que Dios se dio cuenta que Adán estaba solo y dijo, él estaba solo y no es bueno, perdón. Así que el Señor emprende una segunda creación. Esa es la de la mujer. Ya el pastor habló de eso. Vamos a obviar esta, pues ya el pastor lo explicó y creo que lo explicó bastante claro. ¿Verdad que sí, hermanos? Antes de continuar, hermana, voy a hacer una aclarante. Ante Dios Sí. somos iguales. Varón, Sí. quien nos creó, somos iguales, ¿verdad? Recordando que tenemos diferentes roles, ¿verdad? Y esos roles ante Dios, cada uno son diferentes. Los roles son distintos, ¿verdad? En cuanto a la manera que Dios nos hizo. Somos iguales con roles diferentes. En cuanto a dignidad, ¿verdad? Esa parte de la dignidad, somos iguales, pero el hombre y la mujer tienen roles diferentes. Mi esposa me decía aquí que es cierto, un barrendero de una empresa y el gerente en dignidad son iguales, pero el rol de cada uno es diferente. Entonces es igual con el hombre y la mujer. En esa parte, recuerden que en el momento del pecado, a quien Dios llama, a quien Dios le exige, a quien Dios le pide cuenta, es a Adán por la responsabilidad y el rol que jugaba en la creación. Entonces, eso es sin restarle el valor, la importancia que tiene la mujer. Pero recuerda también que en cuanto a roles, Dios nos hizo diferentes, pero en cuanto a esa dignidad, ¿verdad? Ese cuidado, nos hizo iguales. Lucy. Amén. Dios le bendiga a cada uno. Amén. En cuanto a responsabilidad, pastor, casi me lo quitó de la boca porque eso era lo que iba a comentar en realidad sobre cuando Dios creó a Adán y le dio la orden de que de todo árbol que haya comiera menos del bien y del mal. Entonces, cuando la mujer en realidad fue la que pecó, la responsabilidad cayó encima de Adán. ¿Por qué? Porque la orden Dios se la dio a Adán, no a Eva. La orden se la dio a Adán de que de todo comiera menos del árbol. Entonces, mayoría de gente he escuchado siempre en conversación X, dice, no, porque cuando Adán pecó. Eso es porque la responsabilidad cayó en los hombros de Adán, porque la responsabilidad y la orden se la dio Dios a Adán de que no pecara. Amén. Un momento. ¿Puedo? Entra, Zoe, no hay problema. Vamos a hablar. Puede, aunque la responsabilidad se la dio, él le dio la responsabilidad, no, él le dio la orden a Adán
delante de Eva. Al final, Eva pagó la consecuencia porque no votó a Adán del huerto, él lo votó a los dos. Así Claro que que los dos sí. son culpables. En Claro tal que caso, sí. le hubiese dicho, vete a Adán, que usted fue irresponsable, y a ti, como tú eres inocente, te voy a dejar aquí. Los dos salieron con su colita muy tranquilito del Edén. Pero Claro. todo el peso mayormente cayó sobre Adán, aunque fueron votados los dos. No, mi amor, el peso también cayó sobre Eva, porque también le pusieron su carga. Usted va a parir con dolores. Incluso le pusieron, yo creo, una carguita más grande que Adán, porque Adán no pare con dolores como pare Eva. Sabe que toda desobediencia trae consecuencias. Eva no se iba a quedar sin sus consecuencias. Claro. Pero Sí, en realidad a quien le llaman a cuenta fue a Adán. Sí, recuerden que Mi amor, lo llamó a los dos. la consecuencia del pecado, recuerden ahorita yo mencioné eso, la consecuencia del pecado no fue solo sobre Adán, no fue solo sobre Eva, toda la Sino hasta creación nosotros. y todavía hasta nuestro tiempo estamos pagando el Claro. pecado. Por eso Sí. estamos hablando Todo. por eso estamos hablando de la humanidad, porque como decía Zoila ahorita, dentro de la humanidad fallamos todo. Ahora bien, quiero aclarar esta parte. Se menciona a Adán, ¿verdad? Porque pues, decíamos ahorita de los roles. Hablábamos ahorita de los roles. Por ejemplo, Zoila es maestra. Zoila es maestra, pero también hay estudiantes. En cuanto a dignidad, tanto Zoila como maestra, como el estudiante, ¿verdad? Son iguales. Tienen los mismos derechos. Ella no puede decirle, mira, como me dijo un maestro a mí, aquí yo soy la piedra y tú eres el huevo. Si tú chocas contra mí, tú te rompes. Si yo choco contra ti, tú te rompes. O sea, ahí hay un problema serio. Entonces, no, pero, si pasa, vamos a ver, si pasa algo con ese muchacho en el aula, yo pregunto, ¿a quién van a llamar? ¿A quién le van a pedir cuenta? Esas son porque ya la maestra, ¿dónde estaba lo primero es, un ejemplo, ustedes ven a estudiantes bailando en el aula o peleando en el aula y un video que pasan, óigame, una gente racional en lo primero que piensa es en qué, ¿dónde estaba el profesor? ¿Dónde estaba? Igual. Eso fue lo que yo quise decir. Yo me pregunto, cuando Eva estaba escuchando a la serpiente, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Entonces, hay un, pero, aquí estamos igual, buscando culpable. Culpable es la humanidad y paga la humanidad. Pagó Adán, pagó Eva y pagó toda la creación y todavía nosotros seguimos. Dice la palabra que el pecado entró en el primer Adán. El primer Adán pecó. Cuando habla del primer Adán, habla de la primera creación, la humanidad desde el inicio pecó, desobedeció. Y entonces tiene que venir el segundo Adán, que es Cristo, para entonces reconciliarnos con él. Es esa parte, pero sí, realmente dentro de los roles, Adán era el responsable de Eva en ese momento. Por eso es que a él es al primero que se le pide cuenta. Y déjenme decirle algo, hermano, sin salir esa parte. Todavía los hombres tenemos la responsabilidad en el hogar. Dentro de los roles, el hombre es el sacerdote, es el que debe guiar, bíblicamente es la cabeza del hogar, es la directriz, es esa persona que está ahí para empujar. Aunque tenemos mujeres jugadoras, mujeres fuertes, pero francamente que ese rol masculino, ese rol de cabeza, nos lo ha dado Dios, hermano. Y si rompemos eso, realmente el hogar se ve afectado. Vamos a ser sinceros. Entonces, Dios también nos va a exigir a nosotros los hombres como sacerdotes de nuestra casa. No estoy hablando así sobre estas doctrinas, ¿verdad? En cuanto a si la mujer puede predicar, si puede enseñar. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los roles desde el principio y también pues de esa dignidad como seres humanos que tenemos. ¿Ven? No sé si fui claro en esa parte. Sí, muy claro. Continúo.
Ya, yo creía que había terminado. Ok, pero está bien, pues podríamos, ya, si usted quiere, lo deja hasta ahí y seguimos. Quiero decir esta parte. Somos hechos, y esta es la parte que también yo sé que soy la... Sí. Somos hechos, hombre o mujer, somos hechos de igual manera por Dios. Esto es una parte importante. En dignidad somos hechos iguales. En roles somos hechos diferentes. El rol del hombre, ese es el problema también de la humanidad en este tiempo, que, Zoila, ahí voy contigo, que las mujeres han querido tomar también un rol que no le pertenece. Entonces, las mujeres sin querer queriendo se han tirado el lazo al cuello, hermano. La mujer quiere trabajar, no hay problema, quiere trabajar, pero va a trabajar. Va a una jornada a veces de 5, 6, 7, 8 horas. Pero cuando viene de allá, viene a limpiar, viene a hacer cena, que a lavar, que esto, que el otro. Entonces, oye, me va a forzar, va forzada. No es malo, gloria a Dios por las mujeres que trabajan, pero muchas veces, o sea, están tomando un rol muchas veces que no es el que le toca. Yo no hablo de enseñar, no hablo de pastorear, de tomar, no hablo de eso. Hablo de que a veces hay que entender cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre en cada parte, y eso va a crear hogares estables, familias estables, y va a llevar a iglesias estables, a hogares estables. Es más, me voy más lejos. Vamos a tener a gobiernos estables, personas que nos van a dirigir de manera estable, cuando cada uno esté dentro de su rol, dentro de lo que es las escrituras, como la Biblia lo ha dicho. Dice la palabra incluso que Cristo, comparándolo con la iglesia, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y la mujer es la cabeza de los hijos. Hay un orden, hay roles que cumplir. Hay una parte en el que mi esposa, yo no puedo meterme en esa parte que le toca a ella. Voy a poner un ejemplo sencillo. A veces en el hogar tenemos diferencias. Por ejemplo, a mí no me toca elegir un mantel para la casa. Y no es un asunto de machismo, no. A mí no me toca decir, esa mesa es mejor así, para que te volteala por aquí. Porque yo puedo dar una opinión, pero la que sabe de eso, la que tiene la habilidad para eso, la gracia para eso, de mover un mueble. No. Bueno, ella da la idea de mover el mueble, pero a lo mejor quien va a mover el mueble soy yo, ¿verdad? A moverlo, pero la idea de ponme ese mueble aquí, ese mueble allí, realmente va. Hablo de eso, pero es algo vago. Pero hay cosas, hay roles que tiene la mujer, y hay roles que tiene el hombre. Por ejemplo, mantener el mantener la casa, el sostener la casa, por ejemplo, realmente recae sobre el hombre. Independiente que la mujer trabaje y todo eso, recae sobre el hombre. Y la misma naturaleza, la misma sociedad lo va a llevar a eso. Entonces, sin importar cuánto gane una mujer, sin importar cuánto gane, va a recaer el hombre, va a querer ser parte y va a querer dejarse sentir. Zoila, otra vez, dímelo. Ok, sobre el asunto de que muchos hombres han cogido el asunto de que ellos son cabeza como un machismo fuerte, y como tú dices, hay cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, el chequear qué color de mantel para la casa, pero hay hombres que son capaces, que yo lo he visto, de que ellos son lo que dicen el color del mueble, cómo van a decorar el baño, porque ellos son ellos, y como ellos dirigen la casa, la mujer tiene que someterse. Aunque la mujer quiera comprar algo, no puede, porque ellos son los hombres, porque ellos son cabeza, y se van a los extremos, y esos hogares no funcionan, ya no funcionan, no funcionaban antes, yo pienso, y ahora funcionan menos. Sí, es el pecado. El mismo pecado está llevando a que cada uno quiera tomar el rol del otro. Es el pecado, el mismo pecado nos ha llevado hasta ahí, realmente. Así es. Dice mi esposa, la psicóloga, que nos lleva a exagerar en el rol que le ha tocado. En el rol que nos ha tocado. Ejercerlo de manera pecaminosa. Ejercerlo de manera pecaminosa. Como tú decías, Zoila, como yo soy el que doy los cuartos, como yo soy el que los compro, entonces yo también quiero elegir el color y todo. No, porque voy a humillar a la otra. Aguántese, porque yo soy el que pongo los cuartos.
o entonces no, pero es el mismo pecado que nos ha llevado a intercambiar, pero como tú decías también, como yo decía, eso de intercambiar y de yo tomar el rol que no me toca, eso trae familias disfuncionales con problemas serios, incluso hasta la identidad muchas veces de los que están alrededor se puede confundir porque el rol, o sea, no saben realmente quién es quién en la casa. El machismo y el feminismo entran ahí exactamente, el machismo y el feminismo. Exactamente. Dice mi esposa, que es mi ayudante aquí, que tanto el feminismo como el machismo no está, eso no que ese es otro error también, hermano, que creemos que la Biblia es machista. Dios, en realidad, desde el principio no había machismo ni feminismo. El machismo y el feminismo vino por causa del pecado. El pecado ha traído esa parte de machismo y feminismo. Entonces, eso es por causa del pecado, de la maldad que nos ha llevado a esos extremos, a levantarnos por encima de la naturaleza y de lo que Dios nos ha designado. Lenis. Sí, pastor. Eso se da mucho, donde muchos hombres, porque ellos son los que suplen todos en la casa, creen que pueden tomar todas las decisiones, pero también se da en las mujeres. Yo he visto casos de mujeres que ella tiene un buen empleo, quizás son la que llevan el mayor ingreso a la casa, y también se toman quieren tomar la autoridad completa sobre la casa. Y como dice usted, eso lo conlleva es el pecado, porque una persona que conoce de la palabra, que conoce cuál es su rol, si yo sé cuál es mi rol como esposa, yo me voy a guiar en base a lo que me dice la palabra que yo tengo que someterme, y mi esposo cumple con su rol, pues no va a haber choque, nadie va, ni mi esposo me va a maltratar o a usar, ¿cómo se dice?, a enseñorearse sobre mí, pero yo tampoco, porque cada uno va a conocer cuál es su rol y va a cumplir con su rol. Que es lo que nosotros como hijos de Dios, como seres espirituales, debemos de hacer. Eso, el machismo y el feminismo, no se puede ver en un hijo de Dios, en una persona que ha entrado a ese nuevo pacto, que tiene conocimiento de la palabra. No se puede dar ese tipo de actitud, porque no esa actitud son actitudes que la trae el pecado, y nosotros tenemos que estar apartados del pecado. El pecado no puede morar en nosotros. Por eso estamos hablando de la humanidad. Fuimos hechos los dos a imagen y semejanza de Dios. Pero es tan simple como esto, hermano. Por ejemplo, mi esposa lava la ropa, ¿verdad que sí? Y a lo mejor ella se vaya a trabajar temprano y yo tengo más flexibilidad y a lo mejor esté más tiempo en la casa. Entonces, toda la ropa está a lo mejor en la cama o en el mueble o en algún lugar. Entonces, como yo soy el hombre, hay que tener cuidado con el asunto de roles, cuidado. Entonces, pero como yo estoy más tiempo aquí, o me voy un poco más tarde, o llego más temprano, entonces a mí me toca realmente dentro de la labor de la casa, también doblar la ropa, poner en percha, entrar en los closets la ropa, y eso también es parte de lo que yo debo hacer. Eso no es ni feminismo, ni tampoco es machismo. O sea, yo soy parte de esta casa, yo soy parte de este hogar, mi esposa sale a trabajar, sale a hacer una labor, también, o sea, ella es mi ayuda idónea, pero no solamente ella, yo también puedo aportar, pero el pecado me dice, en el mundo roto, en el mundo caído, me dice, por el pecado de Adán y Eva, me dice, no, enseñoréate, no, tú, que lo haga ella no quería, no, hermano. Entonces, dentro de esa parte, decíamos ahorita, yo debo cuidar la dignidad de mi esposa, yo debo cuidar el corazón de mi esposa, y yo debo ver a mi esposa como imagen y semejanza de Dios. Debo verla así. O sea, como usted decía ahorita, como cristianos tenemos que pensar y actuar de manera diferente. No como feminista, tampoco como machista, tenemos que pensar como criaturas hechos a imagen y semejanza. Alguien preguntó, Karen preguntaba, ella dice, el Señor le dijo a la serpiente,
que la serpiente morderá en el calcañar y tú en o sea, voy a arreglar esta parte. El Señor le dijo, ¿verdad? A la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tu simiente le herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Era a la simiente. Estaba hablando, aquí entra una profecía mesiánica. Está hablando específicamente de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, que Satanás pensaba que había matado, que la herida de Satanás a Jesucristo no iba a ser de muerte realmente, pero que lo que venía de Cristo a la serpiente sí era mortal. Está hablando específicamente, esto es una promesa mesiánica, está hablando sobre lo que Cristo iba a hacer y cómo iba a vencer al enemigo, cómo iba a quitarle el acta de los decretos que era en contra nuestra e iba a salvarnos, iba a redimirnos, iba a ser el segundo Adán que sí sería perfecto y sin pecado. Entonces, simiente de la mujer es señalando a Cristo y simiente de la serpiente señalando a Satanás específicamente. Bien, vámonos entonces a ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que decir? Bien, entonces vamos a, ¿sí? La caída del ser humano. ¿A quién le toca? Bien, lo busco yo. Soy esta no es la tuya. Zoila, fuiste. Yo soy la 5 y esa es la 4. Ok, dame a quién le toca. La 4 le toca Lenny Toribio. Ah, porque Lenny dio esa. Lenny dio la de arriba, fue. Era la 3, la de Daniel. Sí, exactamente. Bien, esto es simple. Yo di esa parte prácticamente. El hombre cae, la mujer cae, ¿verdad que sí? Pecan, hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. El pecado de la primera pareja es nuestro pecado también. Debemos ver eso. El juicio, hay una nota conmovedora de salvación. El Señor promete un libertador de la simiente de Dios, lo que decíamos ahorita. Aquel que aplasta la cabeza de la serpiente, pero al hacerlo resulta con el talón herido. Eso es lo que pasa allí, ¿verdad? Sin embargo, en el juicio hay una nota conmovedora de la salvación. El Señor promete un libertador de la simiente de Dios, ¿verdad? Hablando de Cristo, que es una segunda nota redentora, emerge de los restos del pecado. El hombre y la mujer ven ahora sus cuerpos. Número uno, le dice al hombre, con el sudor de tu frente te vas a mantener, parafraseando, ¿verdad? O sea, lo que vemos aquí es que en la antigüedad no había caldos, no había espinos, no había que echarle ningún químico a los frutos, o sea, todo era bueno, bien hecho. La naturaleza daba los frutos, ¿verdad? Con bien, pero cuando el hombre y la mujer fueron sacados del huerto, la tierra, al ser maldita también, le iba a negar sus frutos, como lo que está pasando. A la mujer le dijo, aumentaré los dolores de tus preñeces. Y aquí entramos también en un conflicto de ideas, y es que bueno, yo soy de los que pienso y entiendo que en el Edén Eva ya había tenido hijos en el Edén, porque lo que le dice el Señor es, le dice, mira Eva, te voy a decir algo. Cuando tú vuelvas y des a luz, ahora va a ser con mucho más dolor que con lo que... ¿Qué? ¿Cómo va a ser? O sea, porque él dice, aumentaré los dolores de tus preñeces. Eva sabía de qué le estaba hablando Dios, porque ella está clara de lo que le está diciendo. O sea, yo no sé qué es eso, ¿de qué tú me estás hablando? Yo no sé, no. Ella sabía, cuando dice aumentaré, porque cuando tú aumentas una cosa es porque ya existe, es porque ya se conoce. Entonces, yo
yo saco la conclusión personalmente, una idea personal, yo creo que ya en el Edén, Adán y Eva habían tenido hijos. Entonces, ¿qué pasa allí? Pasa que ellos ahora descubren, ¿qué descubren? Que están desnudos. Pero ven acá, ¿cuánto tiempo duraron desnudos? Sí, Élido, sí, excúsame que le interrumpa sin hacer la mano que... está bien, está bien. Pero por esa razón es que cuando Caín mata a Abel ya había un desarrollo de seres humanos muy grande, Exactamente. porque muy probablemente sí había, wow, eso estuvo bien tremendo esa parte ahí, porque probablemente sí ella había dado a luz, Sí, ya ella había experimentado los dar a luz dolores. a un hijo. Y tú sabes que se ha creado siempre una cuestionante de dónde estaban, por qué Caín Ujú. Le dice a Dios, le y dice a si Dios que me alguien me van a matar encuentra y me cuando me mata, vean, ¿entiendes? Entonces, es decir, que había un desarrollo hasta grande, vamos a decir, de seres humanos. porque tenemos que recordar que la Biblia, gracias Carlos, que la Biblia no está escrita cronológicamente. Tenemos que recordar eso, hermano. O sea, no está escrito esa parte cronológicamente. Entonces, no hay muchas cosas que no se escribieron, pero que como diríamos un buen dominicano, se cae de la mata, como tú decías, Carlos, entonces ¿de dónde salió tanta gente? Y esa es la pregunta. Y de ahí también que mucha gente quiere negar la veracidad de esta historia. Porque, ajá, ¿de dónde? Si nada más menciona a Caín y Abel y después hacer. ¿De dónde sale lo demás? Entonces, está en ese tiempo que no se menciona, ¿verdad? Entonces, ellos ahora se dan cuenta que están desnudos y tienen vergüenza producida por la culpa que tienen, ¿verdad? Y también la caída espiritual. Pero el Señor los viste de pieles de animales. Esas pieles de animales es el primer sacrificio que Dios hace en favor de la humanidad. El primer sacrificio por la humanidad, que es la sombra, que es un tipo de lo que iba a ocurrir con Cristo, del sacrificio que haría Cristo Jesús. Ese cubrir sus cuerpos con pieles. Nótese de que ellos primero lo cubrieron con qué, con hojas. ¿Qué hace el ser humano? Se cubre con cosas perecederas. El ser humano siempre está buscando lo que perece, lo que se acaba. Dios sabía que las hojas no iban a durar mucho, se iban a secar y se le iban a caer y volvería otra vez a mostrar su vergüenza. Y Dios entonces tiene que matar animales para cubrir la vergüenza por más tiempo, por más tiempo. Entonces, esta parte es entre la misericordia y la gracia de Dios. Y esto lo iba a cubrir, que era la ley, era una sombra de la ley. Los iba a cubrir hasta cuándo, hasta que viniera aquel que quitaría la vergüenza de los seres humanos de una vez y por todas. Este es Cristo Jesús. Entonces, esa es la historia de la doctrina del pecado. Esto es lo que los teólogos llaman pecado original. Ese pecado original es el que trasciende de Adán, pero que no es para condenación de los seres humanos. Es esa depravación total en Adán. Todo el ser humano cayó en nuestra deshonra catastrófica en el Edén. Nos corrompimos completamente con el pecado. En nuestra naturaleza, ningún ser humano hace el bien, ni siquiera, dice, nadie lo hace. ¿Sabe? Que dice en Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, que toda mi justicia delante de la presencia de Dios, en su santidad, dice, que viene a ser como un trapo de inmundicia, como un trapo de inmundicia. Yo creo que lo he explicado aquí, lo que eso significa. Entonces, yo no puedo, yo tengo que ver mi condición pecaminosa, pero creer en la redención y en la justificación hecha por Cristo Jesús. El pecado de la primera pareja es nuestro pecado. Además, no confiamos y obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Adorándolo a través del seguimiento obediente, sino más bien confiamos en nosotros mismos y adoramos obedientemente lo que no es. Es lo que está haciendo el ser humano. El ser humano no está confiando en el creador, sino en la creación.
El ser humano está yendo detrás de lo creado y se ha olvidado y se ha apartado del creador. Es aquí que los seres humanos andan detrás de las señales y se están olvidando del que hace los milagros. Eso es un problema, ¿eh? La gente anda detrás del hombre, de los hombres, anda detrás de lo que van a traer, de lo que le van a dar, en términos materiales y espirituales. La gente anda detrás de las señales, detrás de los panes y los peces, y se han olvidado del que produce los milagros, que es Dios. Lamentablemente, la gente anda detrás de lo creado y se ha olvidado del creador. El pecado entonces es que el hombre ha desobedecido a Dios y lo sigue desobedeciendo. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario de esto, hermanos? Zoila, terminamos contigo entonces. Los demás, no se pongan bravos. Seguimos con ustedes. Tienen más tiempo de prepararlo mejor, de organizarlo mejor y de traer otras ideas aquí. Amén. Vamos a ver. Zoila. Ok, Recuerde que estoy en otras clases. Bien. sí. Vamos a hablar, dice, somos hechos hombres y mujeres por Dios para su gloria. Somos hembra o varones, mental o físicamente. Cuando dice así que somos hembra o varones mental y físicamente, lo que quiere decir, o entiendo yo, es que nosotros ya traemos un ADN y nuestro cromosoma desde que nosotros nacemos nos define o soy hembra o soy varón, que no es por sentimiento ni por creencia, es que ya nos definió Dios desde antes de nacer. Sí. Porque ahora se han dado a la tarea que es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Por eso es que se están cometiendo muchos errores y muchas personas han sido muy afectadas. Porque luego de que un varón se siente hembra y hace una serie de cambios, resulta que a los 2 o 3 años esa persona ya dice que no es así, y ahora están acusando incluso a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, porque le hicieron un daño, pero usted fue responsable porque usted fue quien insistió. El hombre en su humanidad vive fallando, vive fracasando, porque siempre ha querido hacer lo que le da su voluntad. Y no se fijen que ya el Señor con su estructura formó todo. Él hizo todo. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted es? Ya nosotros sabemos lo que somos desde antes de nacer. En primera de Timoteo 2:12, ahí habla Pablo, primera de Timoteo 2:12, según Pablo dice, no permito a una mujer enseñar a un hombre. Pablo dice que él no permite a una mujer enseñar a un hombre o ejercitar autoridad sobre él, si no debe mantenerse. Yo busqué la Biblia, una Biblia que Carlos Daniel me sugirió, la K2, que es la Biblia más en original. Lo dice a sí mismo, pero realmente en la Reina Valera dice lo mismo. Pablo dice que él no lo permite, pero eso, que la mujer enseñe o que ejerza autoridad, que la mujer lo que debe quedarse en silencio. Yo no estoy de acuerdo ahí con Pablo porque eso no son palabras de Jesús ni palabra de Dios. Eso es una posición de Pablo que mucha gente la ha cogido como una doctrina. Yo puedo ser utilizada por el Espíritu Santo el Señor me da una palabra y yo puedo escribir sobre eso, pero hay una parte que es mi humanidad, que es lo que yo creo, qué es lo que yo sugiero, qué es lo que yo pienso que puede ser mejor. Para Pablo en ese entonces era mejor que la mujer callase. Él tendría sus circunstancias, pero ahora han querido muchas personas, muchas iglesias han querido callar a la mujer. Y yo pienso que Satanás también quiere callar a la mujer. Porque ¿quiénes son las que son más afectadas ahora con la cuestión de la muerte? La mujer. A las mujeres que viven, yo creo que cada qué sé yo cuántos minutos hay una mujer muerta. Entonces, Satanás quiere callar a la mujer. Porque de la mujer es que da hijo. De la simiente de la mujer fue que nació Jesús. Entonces, somos afectadas. La mujer es un ser sabio e inteligente, pero está siendo callada por Satanás.
Continuamos. Los padres. Antes de eso, tú decías algo muy importante. Mira, primero, perdóname, déjame decir esto. La gente está por lo que quiere ser, y eso es verdad. Por ejemplo, un señor de 85 años, que él dice que él es un niño, que se siente como un niño de 5 años. Por lo tanto, a él lo tratan como un niño de 5 años porque él dice que es un niño de 5 años. Anda una loca ahí, y es que transgénero, un loco, transgénero, no sé, transgénero, y dice que es cristiano, y anda otro loco también ahí, o sea, que está en droga, y dicen que son cristianos y que se sienten bien y que Dios los hizo así, ¿verdad? Y andan hasta contradiciendo las escrituras y divergizando los textos bíblicos, sacándolo de contexto, entonces porque ellos entienden que Dios los hizo así, que se sienten así, como tú decías, y después entonces, cuando ya no son así, quieren culpar, buscar culpables. Entonces, dice la Biblia que Dios lo hizo varón y hembra. No hay nada en el medio y que Dios los hizo buenos, los hizo bien, perfectos. O sea, no hay error. Cada vez que yo digo que me falta algo o que estoy en el cuerpo de otra cosa o que estoy así, estoy diciendo, entonces estoy diciendo, Dios se equivocó. Dios se equivocó y su creación nunca ha sido perfecta. Es lo que estoy diciendo de manera a lo mejor oculta. Es sacando a Dios de la verdad de la Biblia y a Dios como un creador perfecto. Es lo que quería decir. Sigue, Sonia. Excelente, es cierto. Entonces, dice que en el orden de la creación se fundamenta la necesidad de liderazgo varonil de la iglesia. Yo pienso que se fundamentan en los liderazgos de los dos, de hembra y varones, porque como pastor tú necesitas a tu esposa que sea una líder, que te ayude, porque es muy duro cuando en una iglesia es uno solo que está trabajando, lleva una carga forzada. Es duro cuando son dos, ahora uno solo. En la iglesia, los líderes necesitamos que se levanten hembras, que se levanten varones, que se levanten jóvenes, que se levanten ancianos, que todos tengan ese deseo de trabajar, porque un líder es una persona que trabaja. Y si nada más se lo dejamos a ese líder varonil, y entonces, ¿quién es que va a ayudar a la dama? El pastor, un varón nada más. No, necesitamos líderes. Ahí yo pienso que la iglesia es lo que necesita el líder. No importa hembra o varón. Los padres deben formar hijos sanos. Ahí estoy muy de acuerdo. Para formar matrimonio sano, si usted forma hijos sanos, esos hijos van a tener matrimonio sano. No que yo me voy a sanar cuando me case. Usted debe casarse ya sano, porque entonces van a empezar, va a tener problemas en la relación, y esos son los matrimonios que se casan muy jóvenes, se casan sin experiencia, que tienen muchísimos problemas para maturar. Entonces, debemos criar hijos sanos para que tengan matrimonio sano y que esos matrimonios sanos sigan criando jóvenes sanos para tener una sociedad que eche para adelante, porque por eso es que hoy tenemos tanto problema, porque los padres no se quieren responsabilizar de la enseñanza. Y en la Biblia nos deja claro que debíamos ponerlo en la escritura, educarlo, ponerlo en la poste de luz, ponerlo en los dinteles, donde quiera, poner la escritura para que los niños crezcan conociendo la palabra de Dios. En eso los israelitas, los judíos, son muy persistentes porque ellos le enseñan la palabra de la Torá y esa palabra a sus hijos, y los hijos pueden conversar sobre la Biblia. Mientras que a veces nosotros tenemos hijos grandes que no saben nada de Biblia y se han criado en la iglesia. Dice aquí, Pablo dice que si usted decide quedarse solo es válido porque así permite consagrarse solamente al Señor. Claro, eso es una decisión de uno porque hay gente que no se van a casar, que no quieren casarse. Entonces, ya esa es su decisión. Y no es porque sea homosexual o lesbiano, simplemente no quiere casarse, punto. Hay personas que deciden no casarse, amén, vamos a dejarlo. Entonces, ¿qué más dice aquí? Que debemos estudiar que de tal manera que nada os falte en ningún don. Esto lo dice en Primera de Timoteo, creo, Primera de Corintios, que yo lo busqué ahorita, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
si nos falta, es decir, que en la iglesia deberían de estar todos los dones. La iglesia debería de tener todos los dones, porque qué interesante es en una iglesia que, por ejemplo, venga una persona con actitud rara o con un espíritu de adivinación y aparezca alguien y le diga, mire, usted tiene un espíritu de adivinación, usted no es profeta nada. Y con autoridad, o venga una persona con influencia, orar por otro, le digo, no te dejes tocar porque esa persona tiene influencia. A veces en las iglesias desarrollamos 2 dones y 3 y no avanzamos los otros. En la iglesia deben estar todos los dones para que la iglesia crezca sana. Amén. Eso es verdad. Nosotros estamos en esa misma, yo voy a ver si consigo para que ustedes puedan mandárselo. Nosotros estamos trabajando en eso. Y como tú decías, una iglesia debe tener los 5 dones, aunque ya lo llamamos los 5 ministerios, pero deben tener los 5 dones. Debe tener profecía, debe tener apostolado, y yo voy a decirles eso, debe tener maestros, pastores, maestros, profetas, maestros, pastores, Evangelista. apóstoles y evangelistas, pero no como los conocemos, no como nos lo han enseñado, no como nos lo han presentado, sino conforme a las escrituras, como dice la Biblia. Como tú decías, Olga, cuando esto funciona con la Biblia, porque hoy en día mucha gente no quiere ser de profeta, porque ahí está, porque están adelante. ¿Entiendes? Entonces, si la iglesia nada más es cabeza, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van? Si no hay manos, si no hay pies. Entonces, yo creo que y hay iglesias que están solamente en un solo don, que nada más es la profecía y punto. Entonces, nada más se basan en profeta y profecía, y no hay nada de enseñanza, no hay nada, no aterrizan realmente. Entonces, yo creo eso mismo, que una iglesia que tiene los 5 ministerios o los 5 dones es una iglesia que crece, que se fortalece y que se ayude. Como tú decías, hay discernimiento, y cuando hay maestros hay enseñanza, y cuando o sea, cada quien está en su área. Yo creo que cuando hay evangelistas, hay gente que están mirando, tiene la visión para trabajar. Yo creo que sí, que es importante esa parte que tú estás diciendo. Y bueno, es que el soltero tiene más facilidad también para hacer la obra de Dios, realmente. Claro, así es. Debemos, y mira, y uno de los dones más importantes es el de la enseñanza. Señores, cuando el que aprende, cuando a usted lo enseñan bien, donde quiera que usted se vaya, usted se sabe desenvolver. Pero no podemos pasar 100 años con mucha prédica y no nos dedicamos a enseñar. Y ese muchacho sale de la iglesia y le hacen una pregunta en la calle y se frisa. Sí, pero no pueden ser todos maestros tampoco. Porque entonces no, todo el mundo claro, va a querer tener la razón. No es la cosa más fuerte que un maestro que cree que tiene la razón en todos. Entonces, cállate. Oye, eso no va. Sí, imagínate que todos son maestros y nadie sea pastor. Imagínate. No, que todos sean profetas. Tiene que ser balanceado todos los dones, pero debe haber una buena enseñanza. Amén. Todos los dones, porque con una buena enseñanza se desarrollan los demás. Mi pueblo y uno reconoce. Por falta de conocimiento. Exacto. Pues eso era todo. Tú dijiste algo importante ahorita, y qué bueno que lo tomaste dentro del contexto. Hay que ver la Biblia, hay que tomarla dentro del contexto histórico, social, político y cultural. Pablo fue muy específico. Él dijo, yo soy quien digo, yo no dejo que la mujer enseñe en la congregación. Era Pablo quien estaba diciendo esto por la enseñanza que traía. Recuerden que Pablo era judío, y Pablo profesaba la enseñanza en su momento. O sea, en ese tiempo las mujeres no se paraban delante a enseñar. En ese tiempo, en esa cultura, en ese contexto histórico, ¿verdad? Y social y cultural, la mujer, y enseñaba, paradójicamente, para que ustedes vean, la mujer, el hombre era quien tenía que escribir en el dintel y en todas partes la palabra.
pero la que enseñaba, la que educaba, la que le decía todo eso, era la mamá, era la madre, o un aya, una cuidadora también podía ser. Entonces, pero la mujer enseñaba a los hijos, pero llegaba a una edad en que ya eran enseñados por hombres en una sinagoga. Pero él está hablando en un sentido cultural, en un sentido histórico, en ese momento, pero eso no le quita a la mujer en nuestro tiempo de enseñar, de aportar, de hablar la palabra de Dios. En el caso mío, a mí me encanta cuando mi esposa está enseñando, cuando ella es la maestra, yo me siento a aprender porque ella es muy bíblica. De cómo siento yo a alguien, cómo meto yo en un rincón a alguien que Dios le ha dado el conocimiento, la sapiencia y la habilidad de hacer las cosas bien hechas. Entonces, como tú decías, eso se lo dijo Pablo específicamente a esta iglesia de los Corintios, también por un problema que había. Había un problema en aquel lugar. Y entonces Pablo lo que hace es que tener el problema, cortar el problema, y esta era la manera para hacerlo. Amén. Así que terminamos con esta parte. Los que no le tocó hoy, no se preocupen. Significa que se van a preparar mucho mejor para la próxima semana. Hay gente triste, pero hay gente contento. Mejor todavía para la otra semana. Así que vamos a dejar a los demás para la próxima semana. Se preparan mucho mejor de lo que vinieron, de lo que lo hicieron. Y si tienen que indagar más, chequear más, añadirle a eso, hermano, pueden hacerlo. Añadirle textos, buscar más evidencias. No hay ningún problema. Ese tiempo suyo y yo aportaré o opinaré, pero ese tiempo de enseñanza será suyo. Amén. ¿Alguna pregunta sobre la próxima semana? ¿Alguna opinión? Estamos abiertos ahora, hermano. Cualquier pregunta, opinión que quieran dar. Amén. ¿Qué opinan del método de ustedes ser parte de la enseñanza? De ustedes también a estar conmigo en la exposición. ¿Qué opinan de eso? Excelente. Muy de acuerdo. Porque Porque hay muchísimas personas. Ese fue un monólogo ahí. Muchas personas tienen cosas que aportar. Sí, y todos debemos participar. Y el profesor no tiene la verdad absoluta. Hay que decir la verdad. Hay cosas en las que erramos, hermanos, también. Y qué bueno. Claro. Lo que tenemos que ser es humildes. Por ejemplo, el otro día dijo una palabra en una enseñanza. Recuerdo que dije la palabra alquimista por alpinista. Y alguien me corrigió, pero yo pensé que no, que yo estaba bien. Y el miércoles yo voy para ese lugar y yo llevo la encomienda por mí mismo, por mi conciencia, de decirle a él, mira, tú tenías razón, yo me equivoqué de palabra. Y eso a mí no me quita, ni me resta, ni me hace menor, ni menos. O sea, si me equivoqué de palabra, me equivoqué. Y quiero que tú sepas que tú estabas en lo correcto. Entonces, a mí no me quita. El alquimista es el que, como si fuera un biólogo, como que hace fórmula y esa cuestión. Exactamente. Y el alpinista es la montaña. Exactamente. Y yo lo confundí. Me pasó lo de confundir. Se parecen hoy. Se parecen. Entonces, sí, claro. Pero tengo que reconocerlo. Y no solamente reconocerlo, confesarlo. Y yo soy de letras, hermano, pero debo confesar. Y por ser de letras, pensé que sí, que tenía razón, pero no la tenía. Entonces, tengo que decirle, mira, tú tenías razón. Aunque él ni se acuerde de eso. Pero y si se acuerda... Óyeme, hay varias películas sobre el alquimista. Hay un libro buenísimo que a mí me encantó, El alquimista. Eso fue lo que pasó, que en base a eso, ¿verdad? El nombre se me chispoteó. Amén, hermano. Ya recuerden. Los demás, pues la próxima semana continuamos. Chequee bien el tema que le toca a usted. Examínelo bien. No tienen que llevarse de lo que yo puse. Usted puede ubicar el tema y pueden abundar. No hay ningún problema. No tienen que aferrarse a esta escritura. Usted toma el tema y puede indagar por otra parte y todo eso. No tengo problema con eso, hermano. No están sujetos a este escrito. Pueden buscar en otro lugar. Bien. ¿Alguien levantó la mano? Sí, pastor, yo. Sí. Yo, respecto a lo que usted estaba hablando de reconocer
cuando uno dice una palabra que no es correcta o hace algo que no es correcto y alguien le corrige, eso es cuando usted admite, aunque no sea en el momento, luego usted admite y pide excusa o a la persona, eso es una actitud de humildad. Sí. Pero, pastor, le voy a decir algo. Hay muchas personas, sobre todo en ese nivel ya de pastorado, que cometen los errores, porque a mí me ha pasado, en donde hay personas que dicen algo, no, porque pasó esto y esto, según algún texto bíblico, y uno le dice, no, mire, fue así, y dice, no, fue como yo dije, y no aceptan la corrección. En una ocasión a mí me pasó, y fue que no fue el pastor, fue otro hermano que habló de que cuando la tierra se tragó a Coré, él hablaba que solamente que Datán y Abirán fueron preservados, o sea, que no sufrieron el castigo. Y yo no, según la palabra, dice que ellos también y su familia. No, es mentira. Es como dijo el varón. Y luego le mandé la cita bíblica en donde hablaba y no, ni así, ni siquiera dijeron, pues es verdad, disculpa, no, nunca tuvieron. Nunca, mira, hay personas que no le dan la razón al otro, nunca, aunque estén completos, aunque usted le demuestre que ellos están equivocados. Están por encima hasta de la palabra, hermana. Hay gente que son duros, sí. Pues, Son hermana, duros de matar. Si yo aquí erro o me equivoco, a mí no me quita nada decir me equivoqué, porque yo soy humano. Yo soy humano. Además, por ejemplo, hay teorías de las que yo dije ahorita, ¿verdad? Que yo tengo una posición, yo tengo una postura. No significa que mi posición o postura sea la correcta. Entonces, por eso yo trato de no inducirlo a ustedes o decirle, esta es la que yo tengo, porque usted debe ser un ente crítico y cuando viene a ver su iglesia tiene una posición y yo estoy en contra de esa posición, entonces va a haber un problema. Un ejemplo, una hermana que una vez le dijo a un líder de su iglesia que yo era el mejor pastor que había. Entonces, es una hermana de México y le dijo, ¿usted sabe? ¿Cómo usted sabe eso? No, porque el hermano manda una devocional, el hermano hace esto, el hermano siempre me pregunta cómo usted está, porque ella me dice cosas que le pasan y todo eso. Le dije, no, hermana, no puede decirle a una gente que yo soy mejor que su pastor, porque no, usted realmente no me conoce. Si usted le pregunta, aparte de los miembros de mi iglesia, le va a decir que otro pastor es mejor que yo, miembro de mi iglesia. Entonces, eso es un lío, hermanos, eso es un lío. Uno no puede, y uno tiene que entender cuando uno se equivoca. Hay muchos, somos humanos, y los humanos siempre nos equivocamos. No nos equivocaremos cuando lleguemos al cielo. Allá no hay error. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por nosotros. Yo quiero que oremos por la juventud, hermanos. La juventud está aquí en Santiago y han muerto muchos jóvenes. Este fin de semana murieron más de 7 u 8 jóvenes que uno se ha enterado en balacera. Oremos por la juventud. El maligno se está enseñoreando de la juventud y muchos están yendo, hermanos, sin Cristo Jesús. Ven, oremos a Dios por esto, por la juventud, para que Dios les oramos. Padre, gracias Señor en este momento, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú eres maravilloso, Dios. No hay Dios como tú, no hay Dios, Señor, que se iguale a ti. Te rogamos que tú nos ayudes. Mira, la juventud, Padre, te lo presentamos y te pedimos que tú le libres, que tú le cuides y que tú salves a la juventud. Y ayúdanos a nosotros a buscarles y a enseñarles el plan de salvación, a darle buenas noticias, a decirles que todavía hay oportunidad y hay esperanza. Gracias por los que se conectaron y glorifícate en los que no se pudieron conectar o en los que tuvieron que salir por alguna razón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Feliz noche. O sea, durante la semana les envío el video y por favor prepárense los que no pudieron hoy para la próxima semana, Dios mediante. Creo que el tema 6 continuamos, ¿verdad? Soy el tuyo era el 4. Sí, el 5. Continuamos con el 5. El mío era el 5. El 5, continuamos con el 6 entonces. Ya ustedes saben, si alguien tiene el 6, si no lo tienen, agárrenlo. Repito, usted puede tomar cualquier tema aparte de lo que los hermanos tomaron.
Entonces, usted puede buscar y abundar y puede también opinar conforme a lo que usted buscó, hermano. No hay ningún problema. Bien. Bendiciones. Amén.